Buenas tardes, amigos. Para el que no me conozca, soy Alfredo Godínez, el payo cubano. Entonces, en esta ocasión estoy estableciendo un videito, puesto que lo veo muy importante. Hace rato no hacía ningún videito. Entonces, esto es prácticamente una reflexión de Alfredo Godínez acerca de ciertos puntos que le veo mucho interés. Por ejemplo, estoy hablando de un amigo que se llama Pedro Pablo Pérez. Este Pedro Pablo Pérez es cantante. Este Pedro Pablo Pérez ha imitado muy perfectamente a Julio Iglesias, al grado que ha ganado premios de esta imitación, superando a grandes como por ejemplo William Young, un holandés que para mí es maravilloso. Quiero que sepan, William es uno de mis favoritos, me gusta mucho, y sobre todo un holandés que no es hispano, y lo lindo y bien que imita a Julio Iglesias. De hecho, él está viviendo de eso, y qué benévolo es Julio Iglesias, que le permite que todo eso lo haga y las personas tengan un modo de vida utilizando su imagen. Eso está muy bueno de parte de Julio Iglesias, lo admiro mucho por eso. En primera, Julio Iglesias es mi mejor cantante, para mí el mejor cantante hispano que ha surgido, que yo haya conocido, Julio Iglesias. Entonces, el imitar a Julio Iglesias no es cosa fácil y es bastante meritorio. Entonces, este Pedro Pablo Pérez, de ascendencia cubano, él participó en concursos de imitación y pudo ganar los primeros puestos como imitador. Eso lo pueden buscar ustedes en YouTube y entonces los van a encontrar. Pero no vamos a enfrascar en esa parte de imitación de Pedro Pablo Pérez. Vamos a decir, ¿qué de común tiene Pedro Pablo Pérez con Julio Iglesias? Precisamente estos dos personajes, porque para mí son personajes, porque los dos cantan muy bien, y vamos a extendernos en este video. Quizás sea largo, pero vale la pena que ustedes lo escuchen este video. Fíjense bien, como conocemos de Julio Iglesias, cuando él ya había estudiado en Inglaterra, algunos estudios profesionales, y luego después en la Universidad de Harvard estudió derechos, que de hecho Julio Iglesias es abogado, señores, él es abogado. Pero ¿qué pasa? Que a Julio Iglesias le gustaba el deporte. ¿Y cuál es el deporte que a Julio Iglesias le gustaba? El fútbol. Entonces él participaba nacionalmente, jugador del equipo de el Real Madrid de España, pero no la primera posición de los Juegos de Madrid, sino la segunda clase. En ese caso, en el béisbol sería no la clase profesional, la clase de americano o nacionales, sino un AA o un AAA. Entonces Julio Iglesias pertenecía a uno de esos rangos de AA, pero era portero principal, y según cuentan los compañeros de juego, que era muy bueno en eso. Él era tremendo buen portero, que iba con ascendencia para llegar a ser entonces el gran portero del equipo nacional del Real Madrid, que era el que a él le gustaba. Pero ¿qué ocurre? Como todo joven, a los 20 años, pues Julio Iglesias se junta con algunos amigos, como todos lo hemos hecho. Todos nosotros en nuestra juventud hemos tenido muy buenos amigos. Yo por lo menos tuve muy buenos amigos
en mi juventud, que los añoro mucho, los añoro mucho. Hay uno en particular, y perdonen que lo detenga en este caso, uno muy particular que se llama Fernando. Ese amigo mío, yo no sé si vive o no, en La Habana. Él tocaba mucho la guitarra. Yo por aquello había estudiado el violín y tocaba el violín y él la guitarra. Y he tratado de saber y conocer de Fernando, pero no sé de Fernando. Quisiera si alguien conoce algo de Fernando, no me acuerdo el apellido de él, pero sí sé que era muy buenos amigos, éramos él y yo. Y lo he estado buscando por tiempo, pero no lo encuentro. Bueno, volviendo otra vez al asunto de Julio Iglesias y sus amigos, pues ellos tienen un tiempo de momento de fiesta, ¿sabe? De alegoría. Es posible que se haya juntado ahí el licor un poquito. No quiero tanto la droga porque no se ha hablado en ningún momento de la historia de Julio Iglesias en estos asuntos de que él haya utilizado droga, no, sino quizás haya sido algún tipo de licor. Y entonces pues ellos, entonces en su euforia salieron a pasear en el carro y desdichadamente tuvieron un grave accidente. Este grave accidente le causó grandes problemas en la columna a Julio Iglesias, que se pensaba que nunca más iba a caminar. Y el padre de Julio Iglesias, que era el señor Julio Iglesias padre, pues gran doctor de España, muy reconocido, pues lo atendió y lo acudió. Y entonces Julio Iglesias sufrió terapias y se fue recuperando. Pero entonces un asistente del doctor Julio Iglesias padre, pues le regala a Julio Iglesias una guitarra para que Julio Iglesias pues tuviera movimientos de las manos, porque tenía ciertas dificultades para hacer digitaciones y movimientos de manos. Y entonces pues él con la guitarra pues pudo entonces hacer unos ciertos ejercicios de movimiento de mano, pero él pues venturosamente poseía talento. Entonces Julio Iglesias empezó a mover y empezó a descubrir que podía componer canciones. Y ahí es donde él hace así y empieza a componer la canción La vida sigue igual. Pero que resulta que él no era cantante, él era futbolista. Y él quería que otra persona de una compañía discográfica de aquellos tiempos pues le cantara esa canción y fuera él el compositor de que fulano de tal la cantó. Y entonces vino en ese caso el programa de Benidorm, allá en esos lugares, donde era un concurso que el que ganaba primero pues ganaba un premio. Y resulta que la persona que iba a cantar la canción de Julio Iglesias tuvo una dificultad y no pudo hacerlo. Entonces la misma compañía disquera le dice, ¿y por qué no la cantas tú mismo? Tú que la compusiste, cántala. No yo, pero lo que pasa es que mira, es que yo esto y esto otro, que se cántala. Hasta que lo convencieron y Julio Iglesias fue y cantó la canción La vida es igual. ¡Bum! Eso fue una explosión para Julio Iglesias. Fue un gran éxito y que lo lanzó al estrellato sin él darse cuenta. Entonces Julio Iglesias empezó ahí a cantar por acá y por allá y se fue expandiendo y le fue gustando mucho a todas las personas y fue tomando fama Julio Iglesias. Y entonces ¿qué resulta? Que de ahí saca la película La vida sigue igual. ¡Ay, no! Esa película para mí fue una maravilla, verdaderamente. Yo vivía en Cuba. Le voy a decir hasta en el poblado donde vivía. Vivía en el poblado de Guira de Melena. Yo allí me desempeñaba como mecánico automotriz. Señores, yo esa película la rodaron en el cine de Guira de Melena y esa película la vi 4 veces. 4 veces allí en el cine, porque qué maravilla de película de Julio Iglesias. Bueno, en fin,
Esa película también le dio a Julio Iglesias mucho impulso y fue subiendo como la espuma y subiendo como la espuma. Hasta el quien hoy es, porque aunque no está en los escenarios ahora, pero sigue siendo, él es Julio Iglesias el grande, para mí, el grande, sí, el grande en la canción. Ahora entonces, pues, surge el caso, en esta ocasión, que como les dije, el caso de Pedro Pablo Pérez. ¿Y por qué podemos decir una similitud entre Pedro Pablo Pérez y Julio Iglesias? Por coincidencia de la vida, ¿verdad? Bueno, Pedro Pablo Pérez, él antes de llegar a el Perú, que fue para donde él fue cuando salió de Cuba, porque Pedro Pablo nace en Cuba, nace el 7 de febrero del año 77 en Cuba, y él se desarrolla en Cuba también como deportista, pero en este caso en el ciclismo, y fue muy bueno, porque ganó 5 veces el premio, digamos, de la vuelta a Cuba. La ganó como ciclista 5 veces, ganando la vuelta de 2000, 2001, 2004, 2007 y 2008. Luego fue a los Juegos, esta pertenecía al equipo de Cuba, obviamente, de ciclismo en el deporte nacional de Cuba para aquellos años, y entonces fue a los Juegos Panamericanos, donde en Wilmington y en Santo Domingo llegó a ser campeón nacional en esos Juegos. También fue a Sydney, Australia, también como representando a Cuba en el ciclismo. Y se le venía a presentar ahora una competencia en China, en Pekín, en China. Pero lo que resulta es que durante se preparaba en esos tiempos para ir a China a participar de esos juegos, también Pedro Pablo tuvo un grave accidente. Y fue tan grave que este accidente hizo posible que él estuviera en coma por un tiempo. Y se pensaba también que más nunca iba a caminar. Y entonces, cuando él sale de esa situación, él decide no participar más en el deporte, porque ya le causaba mucho problema la situación que estaba teniendo. Había tenido también problemas en la columna y demás, y ya entonces no le era factible el desarrollarse como deportista allá en Cuba. Pero para aquel entonces, sin entrar, por favor, en los ámbitos políticos, porque le voy a hablar de esto porque fue una realidad que ocurrió. Entonces, cuando aquello, hubo una intervención de un autobús en una embajada en Cuba, que fue la embajada del Perú, y se formó el molote que las gentes quisieron escaparse e irse de Cuba y meterse en la embajada del Perú. Entonces se estalló para aquello el éxodo de migración de los años 80, donde salieron una gran cantidad de miles de cubanos para diferentes países del mundo, entre ellos Estados Unidos y otros países que estaban acogiendo a esos cubanos que querían emigrar. Y él, entre esos países, pues fue dirigido al Perú. Entonces, en el Perú empieza a desarrollarse como ser humano, ahí en el Perú. Y él cuenta que en el Perú, pues, él empezó a ver cómo se desenvolvía en la música, porque él veía que él tenía esos talentos. Y empezó a participar en diferentes eventos relacionados con la música allá en el Perú. Entre ellos, lo voy a decir franco y cierto, no sé si la participación que él tuvo como imitador de Julio Iglesias fue en el Perú
en Chile, en otro país. No estoy seguro en cuál de los dos países fue. La cuestión es, participó en ese certamen de imitador de Julio Iglesias, que yo cuando aquello en los años 2012 por ahí, yo lo vi, cuando decía yo me llamo, aquel programa se llama Yo me llamo, entonces yo me llamo Julio Iglesias. En eso, pues, en esos programas, coincidentemente lo hizo tan bien, pero fue un imitador tan, bueno, le decían el doble de Julio Iglesias a Pedro Pablo. Y él, pues, fue ganador de ese concurso de Julio Iglesias. Y se estableció allí en los años 79, creo, allí en el Perú. En el 79, o no sé, no recuerdo bien. Pero en los años 80, 86 por ahí, entonces él se traslada para los Estados Unidos. ¿Y qué hace Pedro Pablo? Pues se dedica a la música. Empieza a cantar en los restaurantes, empieza a cantar en los aniversarios de bodas y así otros eventos que lo contrataban, y él lo hacía muy bien, puesto que cantaba como Julio Iglesias. Cualquiera que estaba oyéndolo y no se arrimaba podía decir, ahí está Julio Iglesias cantando, por lo bien que lo hace, lo hacía y lo sigue haciendo. Ahora, esa fue la similitud que tuvo en los aspectos de coincidencia en asuntos de digamos, de cosas que le ocurrieron a ambos, que venían muy a la par. El hecho de lo que le ocurrió a Julio Iglesias con el accidente, la consecuencia que tuvo, y si no hubiera tenido el accidente, a lo mejor fuera un futbolista, hubiese sido un futbolista del Real Madrid, pero el accidente lo impulsó, lo empujó, como aquel que dice, por coincidencia, a ser uno de los mejores cantantes, o para mí el mejor, no uno de los mejores, para mí el mejor cantante hispano que ha recorrido el mundo entero, y muy bueno, muy bueno. Entonces Pedro Pablo pues le pasó lo mismo también, y también al dejar el deporte pues se inclinó a la música. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora entre Julio Iglesias y Pedro Pablo? Bueno, como sabemos, Julio Iglesias ahora el 23 de septiembre va a cumplir 79 años. 79 años. Realmente Julio Iglesias se oye decir que tiene este estado de salud o que tiene aquel otro estado de salud y demás, pero nadie sabe en realidad por qué no ha salido a los medios de comunicación periodística ni nada de eso para que se diga, no, yo me siento en tal circunstancia, ni estoy en tal lugar ni en otro lugar, no. Solamente se conoce de él, acerca de él, a través de su hijo Julio José Iglesias, que él ha dado algunos ciertos, digamos, de prensa, y ha dicho en la condición que se encuentra su padre, y él dice que se encuentra bien. Lo han visto montado en una silla de ruedas o ayudado por personas que sea, pero puede ser muy lógico. Puede ser muy lógico, ¿por qué? Porque el accidente que sufrió Julio Iglesias, que le afectó la columna y le afectó esos órganos que le pueden hacer impedimento para caminar en aquellos tiempos, y ahora con la edad que tiene, pues como aquí dice, son cosas que salen con el tiempo. Y es muy posible que sí sea verdad que Julio Iglesias esté en una silla de ruedas o ayudado por alguien, pero eso no quiere decir que Julio Iglesias está muriendo. Eso no quiere decir que Julio Iglesias está enfermo de muerte. No, esas son cosas que pueden pasarle a cualquiera. Cualquiera, y aún más jóvenes que Julio Iglesias, están con un arrastrador, un andador para poder caminar. ¿Entiendes?
La diferencia es que Julio Iglesias realmente con su estado económico que él posee, pues puede tener mejores ayudas que otra persona cualquiera. Pero yo estoy seguro que Julio Iglesias no está en condiciones, digamos, de salud grave, que no pueda, inclusive que no pueda cantar. Ahora, ¿cuál es la situación de Julio Iglesias? Yo he estado siguiendo a Julio Iglesias, lo he estado siguiendo. Yo todas las noches, yo estoy oyendo a Julio Iglesias en mi televisor cantando, porque me encanta verlo cuando cantaba en aquellos conciertos, cuando estaba joven y cuando cantaba en aquellos conciertos, en aquellos lugares. Me encanta. No me importa repetirlo muchas veces, no me importa. Me siento muy a gusto viendo a Julio Iglesias cantando, ¿entiendes? Y ojalá que Julio Iglesias pudiera volver a hacer conciertos y volver a cantar. Pero, ojo, este es ahora lo que le voy a decir, mi punto de vista con respecto a eso. No es lo mismo cuando Julio Iglesias empezó, que tenía 20 y tantos años, a cuando se desarrolló, que estaba en su plenitud, hasta los 70 y pico, que siguió entrando. Creo que vi uno de los últimos videos de Julio Iglesias. Ya que Julio Iglesias no era el mismo. Obviamente los años no pasan por gusto. Como decía Juan Gabriel en la canción, Dios perdona, pero el tiempo no perdona. El tiempo pasa y el tiempo le cae encima a uno y lo atropella. Entonces Julio Iglesias en estos momentos, pues, él está viviendo una etapa de vida que yo he oído en sus entrevistas que le han hecho, que él quisiera poder hacer posible, porque él tiene mucho dinero, eso lo conoce todo el mundo. Todo el mundo conoce que Julio Iglesias tiene mucho dinero, ¿entiendes? Y le han preguntado, si tú pudieras utilizar tu dinero para comprar algo, ¿qué tú quisieras comprar? Y él ha dicho, yo quiero comprar el tiempo. Yo quisiera poder llegar hasta 190 años o 170 años por ahí. Que pudiera vivirlo en la misma forma que yo lo vivía cuando yo era Julio Iglesias, el que recorría el mundo entero. Pero como todos ustedes saben, y yo también, eso no es posible. ¿Entiendes? Entonces Julio Iglesias, eso, yo me imagino, porque yo no estoy a su lado, ni lo estoy viendo, ni tengo contacto con él tampoco. Ojalá. Yo quiero que sepa que Julio Iglesias tiene un canal de Instagram. Y yo por ese canal de Instagram le he mandado mensajes, le he mandado cosas. Pero nunca he recibido una respuesta. ¿No por qué? Porque, según él mismo comentó, él no estaba muy atento a las redes sociales y esas cosas. Él parece que tiene personas que reciben esos informes que todo el mundo, no solamente yo, cuántos millones probablemente de personas le mandan a Julio Iglesias mensajes y cosas por Instagram. Y él pues no se ocupará de estarlo mirando todo. Y que ojalá y vea alguno de los míos, que le estoy dando unos buenos, digamos, mandándole unos buenos mensajes, inclusive unos buenos videos, que creo que lo reconfortarían bastante si lo viera. Pero no se pierde nada que lo vea. Si le gustan bien, y si no, pues lo tira un montón. Eso es así. Pero quién sabe y le ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Que Julio Iglesias en este caso está, para mí, vuelvo y repito, porque no tengo contacto con él, yo soy amigo de él, pero amigo platónico. ¿Por qué amigo platónico? Porque yo lo conozco a él
y soy amigo de él, pero él a mí no me conoce y no sabe si es amigo mío o no. Entonces, ¿qué resulta? Pero me basta con eso, con sentirme amigo de él. Entonces, yo creo que Julio Iglesias en estos momentos está en una situación que, por decirlo así tajantemente y de una vez, Julio Iglesias tiene miedo a morirse. Julio Iglesias no se quiere morir. Y eso le atrofia. Me parece estar seguro de eso. ¿Entiende? Entonces, pues usted lo ve, ahora mismo estuvo confinado durante la pandemia, porque y separado de la familia, separado de la esposa, de las hijas, de los hijos, de todo el mundo, nada más que con el séquito de personas que lo cuidan y más nada, ¿entiende? Ahí en la República Dominicana y en Miami, los lugares donde él tiene, y otros lugares que yo no sé en cuántos lugares pueda que él haya estado o está. Porque él tiene muchos lugares, entonces no sé tampoco. Entonces, pues él lo expresó, él lo dijo que le tenía temor al COVID-19, le tenía temor que lo cogiera y se muriera. Queriendo decir con eso que Julio Iglesias tiene mucho temor a la muerte. Y usted me dirá, ¿y quién no tiene miedo a la muerte, compadre Payo? Dime, ¿quién no le tiene miedo a la muerte? Es verdad que todos le tememos a la muerte. Pero es que ahora ahí voy para la diferencia de Pedro Pablo Pérez. Obviamente Pedro Pablo Pérez ahora lo que tiene son 45 años. No va a cumplir los 79 como Julio. Pero Pedro Pablo entendió y agarró una forma de vida que le está proveyendo esperanzas y fe. Porque él ha entendido, fíjense bien. No vamos a entrar ni en tema de discusión, ni en fanatismo, ni nada por el estilo. Fíjese bien. Si a usted le dice una instrucción de algo que a usted le interesa y quisiera conocerlo, y le dicen, bueno, aquí está la información, averígüelo, a ver si le saca el provecho, a ver si lo entiende, a ver si lo conoce, y así le puede sacar provecho. Entonces, ¿qué más está el que usted lo averigüe? Y si encuentra lo que usted necesita, pues magnífico. Y si no, pues lo tira a un lado y no pasó nada. Y sigue por otro lado averiguando las cosas y hasta ahí se acabó. Pero entonces, Pedro Pablo, él no se conformaba con, en primera, no tiene la intención, ni la idea y el deseo de adquirir fama. Y quiero que sepa que lo hace muy bien, ¿sabe? Él tiene actividades ahí en Miami, que canta en restaurantes y canta en varios eventos y todo el mundo lo aclama y es muy bueno. Y tiene muchísimos videos. Él tiene su canal de videos que se llama Pedro Pablo el Cantante. Se llama así. Usted puede inscribirse en su canal y suscribirse y tocar la campanita y entonces verán ahí muchos de los videos de Pedro Pablo que él canta. Lo vi hace poquitico rato en un video de cantando la Guantanamera. Parece que era un restaurante de lujo. En Miami, cantando la Guantanamera. Y oiga, aquello salió maravilloso, cantando así por las mesas, la Guantanamera. Mientras la banda estaba por ahí atrás tocando, él estaba cantando de la Guantanamera. Y así por el estilo, varias canciones. Pero Pedro Pablo ha abrigado la fe, fíjense bien y escúchenme. Pedro Pablo en estos momentos es un testigo de Jehová.
Y presten atención, por favor. No corten así de rampán, como aquel que dice. Primero, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nosotros no íbamos, y yo también soy testigo de Jehová, nosotros no íbamos a ser populares. Porque Él dijo, no vine a unir al mundo, sino a causar división, porque el Padre estará contra su Hijo, el Hijo contra su Padre, y la nuera contra su nuera, y así sucesivamente. Entonces dijo, como no somos parte del mundo, el mundo nos rechaza. Porque ¿qué estamos haciendo ahora los testigos de Jehová? Que no podemos salir a la calle a tocarle la puerta a las personas para darle mensaje de las buenas noticias acerca del reino de Dios y de las cosas que están pasando y cuál es la única esperanza que tiene la humanidad. Por la pandemia no lo podemos hacer. Y somos respetuosos a las autoridades superiores de no tratar de contaminarnos ni de contaminar a otras personas saliendo por la pandemia. Pero de todas maneras Jehová permite que su reino se proclame en toda la tierra, de alguna manera. ¿Cómo le estamos haciendo? Haciéndole cartas a ustedes, haciéndole algunas cartitas donde le estamos mencionando que de hecho ahora le estamos haciendo invitación por cartas y mandándole el programita de invitación en una carta para las asambleas que celebramos, que se llaman asambleas regionales, que se celebran al año una vez, los 3 días, viernes, sábado y domingo. Y entonces en estos momentos ya se están celebrando y le estamos mandando por carta la invitación a que usted entre en nuestra página de internet JWORG diagonal el idioma que usted prefiera, español u otro cualquiera, y entonces al entrar a esa página busca la parte donde dice broadcasting y ahí están las asambleas y usted la abre y la puede ver en su televisor y se llama Busquen la Paz, basada en el libro bíblico de Isaías 48 versículos 17 y 18, que dice que si usted busca la paz, la va a tener entre usted mismo personalmente, con su familia, con sus amigos y con todo su vecindario y todo el que los rodea, porque le será como si fuera un río, si la busca de parte de Jehová. Y ahí se van a pronunciar discursos. Aparte de los discursos van a haber escenas que van a mostrarse de muchas experiencias y demás, de cómo es muy posible precisamente tener paz en este mundo que no tiene paz y que va en busca de lo contrario a la paz. Sin embargo, usted la puede tener. Está invitado a entrar a JWORG diagonal su idioma preferido y buscar en broadcasting y así buscar la asamblea y verla. Entonces, en eso estamos dedicados los testigos de Jehová, en enviarle cartas a las personas y las personas pues la obvian, no le hacen caso. O le llamamos por teléfono y son muy pocas las veces que alguien nos atiende. Como aquel que dice, cuando le llamamos, dice, estos estúpidos testigos de Jehová ya nos tienen cansados, nos están obstinando ya. ¿Qué cosa? Jesucristo dijo, no van a ser popular. Cuando lleguen a una casa y no lo quieran escuchar, sacúdanse los pies y váyanse. Pero nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo con la orden que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo nos dio. Cuando dice en Mateo 28, 19 y 20, vayan y enséñenle a la persona la cosa que yo les he mandado. Y muchos no lo van a recibir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros valientemente? Estamos haciendo eso, estamos cumpliendo con el mandato. No es fácil. ¿Por qué no es fácil?
Porque aquí cualquiera puede hacer cualquier cosa en la calle, inclusive hasta un militar puede ser alistarse a un ejército, ir a la guerra y ya está. Ahora, el ser testigo de Jehová para alabar el reino de Dios es un privilegio, y ese no se le da a cualquiera. Usted puede llegar a nosotros decir, por ejemplo, no, yo quiero ser un testigo de Jehová y quiero predicar. Así, magnífico, qué bueno. Pero usted tiene que llenar requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Usted tiene que primero, como dice Juan 17:3, tener conocimiento pleno de la verdad de Dios que está registrada en la Biblia. Y cuando usted tenga ese conocimiento de los principios básicos que Jehová quiere que usted haga, y usted lo esté haciendo de corazón, y usted demuestre un arrepentimiento total y pleno de su vida anterior, entonces usted puede empezar a dar pasos para llegar a ser un testigo de Jehová, primero no bautizado, y después de seguir demostrando su fidelidad y su fe realmente cierta y sin hipocresía, entonces usted pudiera ser bautizado como un testigo de Jehová, y entonces usted pudiera ser nombrado un testigo de Jehová. Así que fíjese qué privilegio nos da Jehová a los que ya somos testigos de Jehová. Entonces, Pedro Pablo pues fue bautizado en los años 90, aquí en una ciudad que se llama Griffin, para aquellos años 90. Yo creo que yo a lo mejor estaba en la asamblea esa donde él se bautizó, porque ahí donde yo iba a celebrar la asamblea de distrito, cuando aquello se hacía, ahora es regional, y aquello se hacía de distrito. Y entonces Pedro Pablo entiende de que conoció la verdad. ¿Cuál es uno de los aspectos que demuestra, que son muchos, y no voy a abundar en eso porque sería otro tema que vamos a abarcar, que muestra que es la verdad? ¿Por qué? Porque esta asamblea, por ejemplo, que se está celebrando, que se llama Busquen la Paz, que es la asamblea regional, señores, esta asamblea se está realizando en todas las partes del mundo y todos los rincones del mundo al mismo tiempo. No es que aquí se está celebrando esta asamblea y en España se está celebrando otra, y por allá por África otra. No. En cualquier parte del mundo que usted vaya en estos momentos, se está realizando uniformemente esta asamblea. Cuando se da el estudio de la revista La Atalaya los domingos o los sábados, según el día de la congregación, se está haciendo mundialmente el mismo tema que se está estudiando de la revista La Atalaya en el mundo, porque esta es la organización universal, firme y organizada de nuestro Dios Jehová, dirigida por su Hijo Jesucristo. Volviendo atrás, le di ese ápice para que vean por qué Pedro Pablo ha acudido a ser un testigo de Jehová. Ese es uno de los puntos. Y entonces él canta. Y le preguntan y le dicen, oye, ¿y por qué tú siendo testigo de Jehová canta? Sí, ¿qué tiene de malo cantar? Usted se mete en una ducha y empieza a cantar. Usted se pone a cocinar y empieza a cantar. Ahora, eso lo que sí depende de qué tipo de canción usted canta. Y entonces Pedro Pablo, pues como él dice, yo canto canciones que no son inmorales. Son canciones que se pueden oír, y las pueden oír desde un niño hasta un anciano, y escucharla y vivir.
Ahora, otro punto, tampoco se mete en canciones que tienen que ver con políticas o con religiones. Entonces ese es otro punto, el cual también se enfoca. Y es inclusive compositor, porque ha compuesto muchas composiciones que tienen que ver con las alegorías a nuestro Dios Jehová y a su reino que pronto vendrá. Entonces, ahí la diferencia. ¿Por qué? Porque Pedro Pablo abrigó la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que da la Biblia? La Biblia da la esperanza. Y usted tiene una Biblia y usted pertenece a cualquier tipo de denominación religiosa, usted va a encontrar en el Salmo 37, 10 y 11, que sobre la tierra, y el versículo 29 sobre todo, que sobre la tierra, no en el cielo, sobre la tierra va a haber pronto un paraíso, será convertida en un paraíso donde todas las cosas malas que hoy se ven van a desaparecer. Y entonces sí se va a poder vivir para siempre. Para siempre. Yo tengo un video anteriormente por ahí que habla acerca de la programación de las células del cuerpo humano que hace posible. Y que Jeff Bezos precisamente está buscando ver cómo se reprograma la célula para poder vivir para siempre. Entonces hay que ver quién fue que reprogramó esa célula y si la puede reprogramar nuevamente para vivir para siempre. Así que la cuestión es que investigue, averigüe y investigue, que eso no cuesta nada. Hay un sabio que dijo que leer más se puede más. Así que haga eso, lea más y pueda más, busque, investigue. Porque quizás sin saberlo va a encontrar la verdad. Y va a encontrar el ánimo y el estímulo de vivir una vida feliz y que de verdaderamente la merece. Entonces, a diferencia de Julio Iglesias, pues Julio Iglesias tiene temor a morirse y no se quisiera morir. Y como le van pasando los años por encima, pues eso le causa cierto tipo de depresión, aunque sea muy millonario. Aunque Julio Iglesias, yo creo que no hay un pedacito de tierra en el mundo que Julio Iglesias no haya pisado. Y demostrando con eso que eso no es el todo de la vida. Que la vida sería más feliz si viviera para siempre un paraíso. Mire los videos de Pedro Pablo acerca del paraíso y verá qué hermosos son. Y así es como va a vivir la humanidad que se mantenga fiel a Jehová y pase a través del Armagedón que pronto va a suceder. Entonces, queridísimos amigos que me están viendo en todas partes del mundo, pues estas son mis reflexiones que yo pongo hoy con relación a mi amigo amigo y hermano Pedro Pablo Pérez, que está haciendo un buen trabajo para mí, si no se vira para otro lugar que puede ser. Mientras tanto, está haciendo un buen trabajo con las canciones que él compone y canciones también populares que canta, y sobre todo canciones de Julio Iglesias que le salen muy bien a la gente, le gusta mucho porque es un buen imitador de Julio Iglesias, ¿entiendes? Y espero que ojalá y Julio Iglesias lo conozca en alguna ocasión y quieran inclusive hasta cantar a dúo algunas de sus canciones y se establezca una buena amistad entre ellos. Entonces, hermano Pedro Pablo Pérez, mi nombre es Alfredo Godínez, estoy muy deseoso de conocerlo personalmente, ojalá y pueda. Y entonces estoy en este momento haciendo esta reflexión acerca de usted y de Julio Iglesias, de la similitud que hay del comienzo de su carrera y la diferencia de lo que sería el seguir, y no vamos a decir el final porque ninguno de los dos han llegado al final y no se sabe qué pueda pasar en el final con los dos, con Pedro Pablo y con Julio Iglesias, pero que ojalá y que los dos vayan al mismo lugar en el final, o sea, a vivir
en la tierra, convertida en un paraíso, que el Dios Todopoderoso, que se llama Jehová, lo prometió desde un principio. Y Jehová Dios no puede mentir, como dice en la Biblia Tito 1:2, el Dios que prometió un paraíso y que no puede mentir. Y si Él no puede mentir, ese paraíso totalmente va a ser muy, muy cierto y nos va a proveer a todos mucha, mucha alegría. Es decir, que hasta aquí, hasta este momento, le dejo esas reflexiones mediante este video. Adiós.